Mi nombre es Martín. Desde principios del 2023 empecé un viaje, una aventura. Me propuse recorrer los ramales ferroviarios de pasajeros de todo el país. Los ramales activos y los abandonados. Un relevamiento independiente con el fin de registrarlo en un documental. Y este es el diario de viaje. Acompáñame en este canal. Sobre rieles argentinos. Hola, ¿qué tal? Soy Ariel Lucero, pertenezco al Museo Raúl Escarabrini Ortiz de Aedo. Bueno, acá tenemos material que son de varias líneas, línea Sarmiento, tenemos el Libertador que era del San Martín y tenemos algunos coches del Mitre también, de varios ferrocarriles. El que tenemos acá a nuestra izquierda, a nuestro lado, es un coche motor Fiat, doble cabina, es un coche oficial. Ese lo entregó especialmente la fábrica Fiat Concord después de la compra grande que se hizo de materiales que vinieron de Italia y los que se fabricaron acá en Fiat Matterfeld. ¿En qué década fue esto más o menos? En los 60 aproximadamente. En los 60. Bueno, vamos a subir así. Dale. Lo vemos. Está en restauración. Esta restauración, sí, puesta en valor. Acá tiene dos controles, allá adelante donde se ve es una de las cabinas para cuando va para un lado, y acá era una sala de estar. Le falta una mesa que se la robaron cuando estuvo parado. La sala de estar es para para toda la gente que viajaba. Esto lo usaba, ¿cómo se llama? La gente de mecánica, la gerencia. Sí. Entonces viajaban acá y hacían reuniones en los lugares donde iban. Los maquinistas también. El maquinista manejaba allá, sí. Y ellos se reunían acá. Cuando el tren iba para el otro lado, quedaban ellos solos. Perfecto. Eso, una de las últimas veces que se usó fue cuando se privatizaron los ferrocarriles, en el 94, perdón, el 92, y se recorrieron todas las líneas para entregarlos a las empresas privadas. Se recorrió con este coche. ¿Qué pasa? Sí, sí. Mirá la... Pero esto estaba abierto, o se cerraba también. Sí, cerraba solamente con la lona. Ah, perfecto. Que era corrediza. Lindo coche, ¿eh? No, espectacular. Aparte tiene muy pocos kilómetros. No sé si llega a 50.000 kilómetros. Como mucho. Consta con aire acondicionado, calefacción. Tiene un grupo electrógeno que puede quedar parado en cualquier lugar y tiene luz, tiene todo. Con eso alimenta los equipos de aire acondicionado. Es un coche autónomo totalmente. Bueno, vamos a ver si vemos la... Bueno, acá tienen los compartimientos, que son varios dormitorios que tiene. Permiso. Sí, sí, dale. Muy parecido al coche de Bariloche que tienen. Claro, los interiores estos son parecidos. La única diferencia es que tienen ahí el lavabo. Claro, estos son muy parecidos a los dormitorios Matterfeld. Ahí está. Porque son fabricados por la misma empresa. Sí. Entonces los interiores son muy similares. Este se compartía la habitación, ¿o es baño? No, este es baño. Baño compartido entre los 12. Exacto. Es bueno. Sí, baño todo instalado. Con ducha. Todo, es un coche totalmente autónomo. Podía estar los meses que quieran afuera. Acá tiene otro compartimiento más que también se pasa al baño. Acá tiene otro baño más. Otro compartimiento.
Es distinto este, ¿no? Sí, un poco más ahí. Es una cama de doble plaza. De doble plaza, y eso porque si viajaba el gerente o Igual un no, capo. no lo puedo, no puedo ver. No me lo ve la cámara. Ah, está muy oscuro. Sí. No hay problema, nada, pasa nada. Después acá tiene una cocina instalada, Sí, con heladera, cocina a gas, Sí. a garrafa, donde llevaba un camarero y cocinero durante el viaje. ¿hasta cuántos coches enganchaba este? No, este es solo, anda Solo individual. individual, por eso que tiene todo, aire acondicionado, generador, tiene todo. Bien. Sí, sí. Acá tenemos otro compartimiento también, es el del personal, camarero, cocinero. Acá tenemos todo el equipo que controla el aire acondicionado, la carga de baterías. Y esta es la cabina principal. Aquella es la auxiliar. Pero cuando cambiaban directamente, el maquinista iba para aquel lado. Para que la se podía usar, pero Sí. si había lugar donde darlo vuelta, se daba vuelta y siempre la principal es esta. Ah, perfecto. Pero igual, fuera donde fuera, si no había para darlo vuelta, utilizaba otra cabina. ¿Y este circuló en larga distancia? No, este circuló siempre para la gerencia. A la en gerencia. todas las líneas anduvo. Ah, perfecto. Por eso te dije que cuando vino la privatización recorrió todas las líneas de trocha ancha. Bien. La cabina, bueno, tiene desempañador, es algo muy moderno, Todo. muy completo. Bueno, esta máquina es una máquina fabricada en Inglaterra en el año 1906. Es la única superviviente hasta donde nosotros sabemos de la clase 3C, que correspondía a un total de 10 unidades fabricadas, las cuales 5 fueron fabricadas por la Kitson, por la fábrica por la fábrica Kitson & Co, y esta es una Stephenson. Las dos series de locomotoras son exactamente iguales. La que nosotros tenemos acá es una Stephenson, que entró en este país en 1906, también en el mismo año de fabricación, y el destino original de esta serie era para armar los trenes de cargas en Bahía Blanca, en el puerto de White. Se distribuyeron en todo el estado, la compró obviamente el Ferrocarril del Sud, y se radió en el año 57 hasta donde nosotros tenemos digamos, conocimiento. Participó en la exposición de retiro en el año 1968 y de ahí quedó guardada en Talleres Liniers, y de Talleres Liniers la trajimos acá a la institución y fue restaurada y puesta en servicio en el año 2013. Ya estaba en condiciones de uso, digamos. Hasta donde nosotros sabemos es el único ejemplar sobreviviente de las 10 locomotoras que formaron esta clase. Esta es una autovía que se empezó la restauración ahora. Era de acá de Aedo, de Vía y Obra. Traía un motor de ICA, ahora tiene un motor mucho más potente, Perkins. Y bueno, se está trabajando en la restauración. Recién se empieza. Bueno, acá tenemos un guinche de la parte de Vía y Obras. Era el original de acá de Aedo, 1905 si no me equivoco, y levanta 35 toneladas con 2 plumas. Se usó hasta que empezó hasta que vino la privatización, y TVA lo sacó fuera de servicio. Nosotros lo reparamos y lo tenemos. Ahora está parado, pero se le había hecho la caldera, hicimos muchas maniobras con este. ¿Es a vapor? Es a vapor, sí, totalmente. Es inglés, por supuesto. Y está totalmente operativo. Ahora hay que ponerlo de vuelta en movimiento, en condiciones, pero está completo para trabajar.
Bueno, acá tenemos una autovía que había ido a obra San Martín, trabajaba en la zona de San Luis. Como te decía, trabajaba en la zona de San Luis, es de vía obra. Está totalmente restaurado, en un 80% es original, maderas, todo. Esto venían los chasis, venían de Inglaterra, los chasis venían de Inglaterra y acá se carrozaban en madera. Después de la madera se pasaron algunos a metal y este es uno de los que queda dando vuelta. Está en funcionamiento, nosotros lo hemos llevado muchas veces a Carlos Ken, Sí. ahí nos hace un evento. Sí, lo conozco la estación. Claro. Y se hacen recorridos y bueno. 1917. Segundo que lo... La restauración. Se le pusieron todos los vidrios nuevos ya. Y bueno, ahora se está trabajando adentro. Acá tenemos otro, el Libertador, que este ya lo tenemos operativo. Ya tenemos un turista, Sí. también, Westport. Estos son Westport. Estos se repararon todo mecánicamente. Hicimos un viaje a Puan con esta formación que vemos ahí. Este está todo restaurado por dentro. Bueno, por fuera también se pintó, pero bueno, la intemperie a veces media. Estos coches son los que se usaban hasta la década del 90, Exacto. cuando cerró el ramal. Exacto. ¿Y estos eran un poquito más de antes o de la misma época? No, son todos de 50, Ah, porque venían todos juntos. no, digo por la diferencia de colores. No, es por el tema de las pinturas. Sí, Este estaba pintado del mismo color que el que viste primero. sí. Después nosotros, como la pintura estaba jodida, los pintamos todos marrones. Ah, perfecto. Como la vieja época de Fea, Sí, que eran todos marrones. Miren que subimos así. dale. Bueno, te comento, este es un coche Pullman de 1952, fabricado en Holanda para los ferrocarriles argentinos. Sí. Este coche Puede en ser que en particular, escalada también haya, ¿no? De en estos. escalada es el hermano, el similar, exactamente. Creo que el 440 y el 441. Este es el 442, así que vienen los tres en filita. Ambos coches pertenecían a la dotación del ferrocarril San Martín en el expreso de Libertador. Retiro, Mendoza, San Juan Capital. Un promedio de viaje más o menos entre las 17 y 18 horas, y en esa época de esplendor corrían alrededor de los... Estaba limitada la vía de San Martín en los 140 km por hora. Bueno, era uno de los trenes emblemas que tenía el San Martín, y este coche formaba parte de esos trenes, ¿no? De esa circulación de trenes. Hasta la década del 90, en donde bueno, este coche queda desafectado a servicio en los talleres de Junín. Desconozco bien en qué año fue que TVA trae una serie de coches a los talleres del Mies para ponerlo en funcionamiento, cosa que algunos coches sí y otros coches obviamente que no. Hasta que después el museo los pide en custodia alrededor del año 2011. Los pide en custodia acá el museo de Aedo. Y bueno, yo formo parte de este coche desde que se lo trajo hasta el día de hoy. Tuve un párate por cuestiones laborales, pero bueno, recién ahora empecé a retomar los trabajos nuevamente acá en este proyecto. ¿Podemos seguir viendo? Sí. ¿Esto tiene para poner abajo los pies? Tenés, claro, se reclinan, tiene una comodidad para el gusto de la gente. Así es. Mejor, digamos, más cómodo. Bueno, está un poquito... Como te decía, estoy hace un tiempo que no estaba viniendo. No hay problema. Se reclinan asientos. Bueno, este coche contaba con un camarero, o sea que los pasajes que subían a este coche los recibía un camarero, acomodaba sus pasajes, y bueno, de acuerdo al sentido de marcha de los trenes, el camarero ubicaba la posición de los asientos. Sí. O sea, yo como pasajero, si quería girar el asiento de atrás para apoyar los pies, no lo podía hacer. Obviamente que el camarero tampoco te iba a permitir. Si yo me iba para el lado de 11, bueno, todos los asientos iban mirando para el lado de 11. Si yo iba para el lado de Bragado, todos los asientos sí giraban y iban para el lado de Bragado, por decirlo así.
Así que bueno, esa era la comodidad del coche. Después, bueno, en su época, antes de los 70, que estaba permitido fumar dentro de los coches, tenías El cenicero. el cenicero. Detalle que bueno, está un poquito ahí guardado. El cenicero, después bueno, acá llevaban unas mesitas, que eso obviamente en algunos coches ya está anulado. Llevaban unas mesitas que vos podías venir, pasaba a la gente del coche comedor, te ofrecía el menú. Vos te sentabas, te ponía el camarero en una mesita y mientras disfrutabas del pasaje ibas comiendo acá arriba del coche. Sí, lo que noto es eso, que hay como una distancia Hay bastante... una distancia bastante cómoda, Son es más cómodos bastante que- cómodo el coche este que a comparación de los coches chinos. Este coche, como te decía, de 1952 contra los coches chinos que se fabricaron en el año 2014 más o menos, 2015. Los que están circulando ahora. École. Pero fíjate la comodidad de estos coches, que yo me puedo Sí. reclinar tranquilamente, cómodamente, cosa que los coches chinos se reclinan en una posición Esto es un mucho lujo. menor, más chica que bueno, después en la noche se cortaban las luces, que ahí mi compañero Ariel va a girar la tecla de la llave. Sí, Tenemos lo que se llama las luces de lectura y las luces de pasillo, cuyo luces de pasillo lleva un aumento, que para no molestar al pasaje, alumbraban específicamente al piso. Ahora le va a girar la tecla Ariel. Bueno, ahora porque estamos de noche. Tenés acá, en este caso va a tener la luz natural. Algunos Sí. coches llevaban un filtro que tenía una luz violeta. Y después tenemos acá que se aprecia también de cada lado lo que es la luz de lectura. Si por ahí algún pasajero quería agarrar, quería leerse un libro, buscaba algo de la cartera, prendía la luz de lectura que alumbra exclusivamente al asiento sin molestar al pasaje, hacía sus cosas y después la volvía a apagar. Eso se hacía por lo general entre las 10 de la noche, la posición de las luces entre las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, 8 de la mañana, que ya el pasaje más o menos se levantaba si era un viaje largo. y me decías que cuando en la época dorada, ¿cuánto tardaban en llegar desde...? Creo que por itinerario, si mal no recuerdo, en la época de Ferrocarriles Argentinos, entre 17 y 18 horas más o menos. Estamos hablando de... Para ir de Retiro San Martín, hasta era un Mendoza. expreso hasta Mendoza, San Juan, el expreso Libertador. Hoy en día, no sé, creo que el servicio que lo sacaron recientemente, creo que por itinerario Llegaba a tardan 30. 32. Sí, De 32 con suerte. Muchas veces, bueno, lamentablemente llegaba mal. Pero bueno, esperemos que los políticos de turno se dediquen a darle bola a los ferrocarriles, que es lo más Como importante corresponde. como bien nacional. Así que bueno, después otra comodidad también que tenía este coche, bueno, Sí. el aire acondicionado, obviamente está todo hermético, lleva el aire acondicionado. Ahora están dando lo que se llama el forzador de aire, que lo que hace es renovar el aire Sí. del ambiente. Capaz que alguno se sacó la zapatilla, hay mal olor. Bueno, el camarero prendió el forzador de aire, lo que hace es renovar el aire del ambiente. mira. Calefacción, por si hacía frío. En este caso nosotros tenemos solamente conectados 2 en cada punta y 2 en el medio, o sea 6 estufas en general. Si yo pongo todas las estufas a andar, andamos en remera, para que tengan una idea de lo bien que funcionaba la calefacción de verdad. este coche. Como es muy exagerado, bueno, dejamos andando 2 adelante, 2 en el medio y 2 atrás, ya demasiado. Y 2 en el baño. En el baño también llevaba también una tecla que si vos querías llevarte tu maquinita a afeitar, los conectabas y te afeitaba tranquilamente. No como hoy que estoy de día de Franco y estoy un poco bigotón, pero bueno. Y te enganchamos justo. Sí, después bueno, los percheros, como te decía, te Sí. contaba con aire acondicionado. También lo que ahora el sistema de audio está desconectado. Por ahí de vez en cuando ponían también un poquito de música de ambiente para amortizar un poco lo que es la comodidad del viaje, ¿no? O sea, para hacer un viaje más relajante. Todo lo que es adentro es todo revestimiento de madera terciada, bueno, está lijada, barnizada. Sí. Obviamente estos ya contaban con lo que son las persianas metálicas, pero también en algunos coches llevaban lo que eran las otras, las de tela, ¿no? O sea que vos querías agarrar y correr la telita, no querías bajar esta, bueno, lo hacías. Obviamente ya llevaba las de chapa. Qué hermoso coche. Después, bueno, tenés allá adelante la posición del camarero. El camarero se ponía a contar ahí la disponibilidad de los coches, los pasajes. De un lado, bueno, tenés lo que es la sala de aire acondicionado, del otro lado la sala del camarero donde ubicaba sus cositas, y la parte de lo que usaban para los pasajeros donde tenían que dejar los equipajes más grandes, o sea, lo ponían de ese lado. Ya si era una encomienda mucho más grande, ya se lo despachaba al furgón de encomienda, que este coche llevaba. Por su servicio, creo que llevaba bandeja automovilera, furgón encomienda y coche Pullman con aire acondicionado más el comedor. Esa era la disponibilidad del servicio del Expreso Libertador en la época de Ferrocarriles Argentinos. Bien. Bueno,
Muchísimas gracias. No, por favor, estamos para eso. Vos cuando comiences me avisás. Permiso, voy por acá. Sí, sí, vale. Sí, grandes eran las cocinas, ¿eh? Sí, 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 sí. Y trabajaban varias personas. Eran grandes. ¿Puede ser que estos tenían la trampa, que tenían las gallinas abajo? Estos no, los más viejos. Los más viejos. Los comedores más viejos. Se Sí. llaman los animales abajo, las gallinas. Eso lo vi en Lynch, me parece. Sí, sí, sí. Estos eran los comedores del Libertador. Este era el coche comedor del Expreso Libertador, el RA901. Bueno, originalmente era también un coche Pullman holandés como el que está allá, hasta que en la década del 70 Ferrocarril se estaba quedando sin coches comedores, que la mayoría eran de la rama Birmingham, o sea, eran ya coches de la década del 30, comparado con coches de estos que eran ya mucho más modernos. Entonces decide sacar varios coches de circulación, los Pullman, que es como el 442, y lo decide recondicionar a coches comedores con aire y sin aire acondicionado. En este caso el 901 es un coche con aire acondicionado. Casi pasó a ser la misma historia que el 442. Bueno, viene acá al museo, lo restaura el museo. Por ahí lo que son las mesitas no respeta un poco la originalidad, pero el coche en sí funciona, incluso está habilitado, o sea, si el día de mañana queremos Viajó a Puan, hacer un viaje, hicimos un viaje a Puan en el año 2014, si no me equivoco, en enero de 2014, si realmente no me falla, con el OF7, este coche, el 442 y el CT219 creo que era, el nuestro, estoy un poco perdido con los números. Pero bueno, y fuimos a Puan en el año 2013, lo pudimos hacer y fuimos acoplados con el tren, el 300... de Bahía. El Bahía, en pocas palabras, no me acuerdo ya el número. Fuimos acoplados hasta Saavedra, de Saavedra nos enganchan a la locomotora Ferroexpreso Pampeano. Hasta ahí, de Saavedra hemos salido hacia Puan, estuvimos 4 días allá, a la vuelta volvimos a hacer lo mismo y vinimos acoplados con el Bahía hasta Constitución. De Constitución para traer las cosas acá, en su momento nos ayudó a la línea Sarmiento, nos fueron a buscar con una locomotora Alco y bueno, nos trajeron acá al predio del museo. De vez en cuando por ahí, bueno, se organiza por ahí una comida, algo, bueno, viene gente, vienen invitados, por ahí se hace algún que otro evento, bueno, el coche ya trabaja a pleno, eso lo pueden buscar en los videos en YouTube. Y bueno, ahora Ariel capaz que te explique un poquito más, que él trabajó justamente en la época de Ferrocarriles Argentinos, hacía el trabajo de mantenimiento en los coches justamente similares como estos, y acá en la línea Sarmiento, así que bueno, yo soy un pichoncito más moderno, ¿viste? Del Sarmiento. Más nuevo. Pero bueno, él viene ya de la época, de la vieja escuela, como decimos nosotros, de Ferrocarriles Argentinos. Capaz que te puede explicar un poquito más. Bueno, pasamos ahora al oficial 7. Bueno. ¿Y estos coches no los sacan más o quedan acá? No, por ahora no salen. Si llega a hacerle un viaje como el que fuimos a Puan, hay que revisarlos todos y se los saca. Están habilitados para... ¿Y con el solidario nunca se pudieron acoplar o...? No, nunca los acoplamos en el solidario. No, porque siempre había algunos problemas que tenía que ir a mucha revisación, con mucha anterioridad, y bueno, ahí se complicaba. Para sacarlo a la vía estuvimos casi como 2 años. Lleva todo una reglamentación, claro. Esta ducha, perdón, este baño de ducha, ¿no? Sí, baño de ducha. Este también es oficial, es un coche oficial. Acá tiene la cocina, baño con duchas. Después tiene, una oficina. Sí. Una habitación para 4 personas. Sí. Bueno, como te decía, lo más importante del coche, esta es la mesa de trabajo. Acá tiene un ventilador de trabajo. Eso, cuando venían las cartas, se la ponía sobre el ventilador, volaban y de ahí se iban sacando para hacer la clasificación. Para no tenerlas todas esparcidas acá. Mira. Se iba clasificando. Y el ventilador ayudaba para que no se mezclaran y todas esas cosas. Eso es lo más importante que tiene. Es una oficina. Bueno. Con los planos. Y esta es la parte que es un furgón de carga, donde cargan encomiendas, común como un furgón. Todo lo referido a postal, paquetería, todo lo que mandaba la gente.
está la comúnmente llamada la chanchita. Podía trabajar este coche y con otro sin cabecera. Podía ir para cualquiera de los dos lados, porque tenía control de los dos lados. Sí. Y originalmente trabajaban con un coche central o dos coches centrales y otra cabina como esta del otro lado, al principio. Después, con los problemas, cuando se fueron perdiendo elementos y todo eso, se trabajó mitad y mitad. Esta estuvo en servicio en la época de TVA, verás los colores, hasta la época de TVA. Bueno, esta es una máquina eléctrica. Había dos de estas, acá en la número 1 y la número 2. Una se perdió. Esta hacía los trabajos de pasar por el túnel que hay en 11, iba hasta el puerto. Sí. En forma eléctrica. El túnel que iba a Puerto Madero. Exactamente. El 1912. Exactamente. Y después tenía dos chatas que le servían como para hacer conexión, para cruzar los pasaniveles, y podía ir con un carguero eléctricamente porque podía trabajar por arriba Candelaria o si no abajo con Zapata, como tiene el Sarmiento acá. Estas eran del Sarmiento. Ese coche azul me llama la atención. ¿Cuál? Ese. ¿Este? Sí. Bueno, es un Birmingham, que es un dormitorio Birmingham, que fue hecho con el coche fácil. Este también está en restauración. Tiene problemas, se le pudieron todos los pisos. Así que bueno, se está trabajando ahí. ¿De qué año es? Década. Décadas, sí. Y décadas del 50, 40-50. También línea Sarmiento, ¿no? No, este es línea San Martín. San Martín. Este estuvo, ¿cómo se llama? Fueron los que reemplazaron a los dormitorios de madera. Pasaron a estos y después los dormitorios nuevos, los Matterfeld, reemplazaron a estos nuevos dormitorios. Porque este es metálico. Sí. Sí, es metálico. ¿Del San Martín? Sí. Era una máquina chica que no tuvo mucho éxito porque no tenía mucha potencia. No tenía la capacidad de correr trenes larga distancia muy largos. Sino corría trenes zonales a un carguero chiquito. El San Martín tuvo una buena cantidad. El Belgrano y Mendoza estuvieron también. Hubo muchas, pero no tuvo un buen rendimiento como máquina. Acá tenemos un guinche de vía de obra a vapor, autopropulsado. Chico, ¿no? Para hacer trabajo de reparación en playas. Un coche bastante antiguo, ¿no? Sí, este era un tipo familiar, también de aquella época. Estos se alquilaban, lo alquilaban las familias y los llevaban hasta su campo. Eran particulares. Los alquilaban a particulares. Sí. También llevaban servicio, o sea, de servicio como ese de cocina, un camarero, se alquilaba así todo completo. Y después como viajaban directamente se enganchaban. Se enganchaban a los trenes generales. Exactamente. Sí. En la provincia de Buenos Aires había muchas estancias que tenían su propio desvío, tanto para cargar animales como para carga general. Y eso ya no existe más. No, ya no existe. Después algunos, bueno, los alquilaban para viajar con su familia y quedaban en las estaciones, que estaba cerca de la estancia. Entonces él se movía en carruaje desde la estancia a la estación y después cuando estaba completo se lo enganchaba al tren general que pasaba.
Tuvo un accidente, ¿no? Sí, sí, es muy antiguo. Bueno, acá tenemos. Este es un clase segunda, número 79, construido por Lancaster Works en 1889. Es de acá del oeste, o sea del Sarmiento, antes se llamaba Ferrocarril Oeste. Sí. Prestó servicio como coche pagador, número 27 en el Ferrocarril San Martín. ¿Me decías del chasis? Hubo que cambiárselo, Sí. se le reformó, se le pusieron 2 bogies de vagón de carga porque los que tenía estaban todos destruidos. Y la base era toda madera. Bueno, y acá esto es espectacular. Esto es un guinche a mano. Eso se trabaja todo con poleas, sogas. Es del 1800 y se usaba para reparación de vías en la zona de la estación o las playas cercanas. Esto es de 1800. Está todo original. Acá tenemos, bueno, acá tenemos otro coche también que era de familia, un poco más moderno. También tiene camarote, tiene cocina, también se alquilaba. Este también está en restauración. Es un poco más moderno, tiene ya los bogies como los holandeses. Sí. Está reformado, ¿no? Por supuesto. Tiene salón de estar y los dormitorios. Y una cocina. Y baño, por supuesto. Bueno, acá tenemos una máquina a vapor del San Martín. Una 060. Una máquina, por ser chica, bastante potente. Sí. Un rodado alto para salida de línea, de velocidad. En la máquina te das cuenta por el rodado, cuando más grande es una máquina para más velocidad, o que sea que es para trenes de larga distancia. Sí. Bueno, fue traída del San Martín, estuvo en servicio hasta los 80 aproximadamente. Y bueno, acá estamos esperando presupuesto o un alma caritativa que quiera donar los repuestos, que es carísimo, ¿no? Sí, no, me imagino. Es una máquina que corría trenes chicos y de carga. Cargaba aproximadamente 10-12 vagones de carga completos. En San Martín se usó mucho. Hay muchas. Bueno, acá tenemos otra Westport, compañera de la otra que está allá. También estuvo trabajando en Mendoza, en todo lo que es el San Martín. Y acá tenemos una máquina a vapor de gran porte, autoportante, no lleva tender. Se le carga el material, o sea, el carbón, lo que fuere, arriba en esa cuba que tiene. Sí. Y el agua directamente en caldera, ¿no? Es una máquina grande de carga y velocidad, porque es potente y aparte te das cuenta por las ruedas Que son es grandes. para velocidad. Bueno, esto no sé si lo firmaste, este es un PT Sí. de combustible, era acá del Sarmiento, pero bueno, es un vehículo que se usa hoy en la actualidad para todo transporte de líquidos. En el norte se usaban para transportar agua. Es un vehículo muy versátil que hoy todavía se utiliza. Yo pertenecí a la dotación acá del Ferrocarril Sarmiento. Trabajé en la línea de larga distancia justamente con estos coches holandeses que estuvimos viendo. El Sarmiento tenía toda una formación de 12 coches holandeses que hacían todo lo que era Darregueira, Tuay, toda la provincia de La Pampa con los larga distancia. Y bueno, reparábamos también los coches turistas, hacíamos todo eso en la parte de mantenimiento. Y acompañábamos los trenes al interior como electricistas viajeros. Después en el 79, en el 92, cuando se sacan los trenes de larga distancia, bueno, me quedé sin trabajo.
lamentablemente. Y después, extrañando mucho el ferrocarril, encontré esto y bueno, acá estamos. Contanos un poco del club, cómo la gente, cuándo puede venir a visitarlos, cómo sería el tema de los horarios y la comunicación, digamos. Bueno, los horarios que tenemos son sábados y domingos de 12 a 18. Ahí hay que comunicarse con la página y ahí consultar y como se llama, arreglar un horario para venir y nada más. Te invito a colaborar con el proyecto de la siguiente manera. Punto 1. A través de este link que te dejo acá, el alias, puedes transferir lo que quieras, todo suma. Segundo, en Instagram tenés un botón nuevo en los Reels donde podés enviar donaciones. Y punto 3. A través de la aplicación de Cafecito, que te dejo también el link acá, pero también lo puedes encontrar en la descripción de los videos de YouTube. Y además de eso, hay un botón de gracias que también podés donar debajo del título de los videos de YouTube. Todo suma. Muchas gracias.